yo creo que si va a hablar de Venezuela sí hay que abordar los bloqueos y presión de Estados Unidos, pero también lo que hizo mal el chavismo, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, yo voy a decir una cosa. Adelante. Creo que aquí no se trata de decir que no ha sufrido la gente en Venezuela o de decir que están mintiendo. Es un hecho rotundo que en Venezuela hubo falta de medicamentos, hubo una crisis, hubo falta de alimentos, hubo apagones, estuvieron cercanos a llegar a una hambruna. La mayoría de la gente que venezolana que hoy vive fuera, pues emigró en estos contextos de crisis, en los peores años, desde que muere el comandante, en donde pues empieza una crisis, luego en 2016, 2019, con la crisis petrolera, que fueron años duros, nadie dice que no. Obviamente que lo que se obvia son las razones. Y nadie pide que una persona que esté sufriendo tenga la claridad geopolítica de decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué es un bloqueo? Pero ahora y en retrospectiva creo que la honestidad sí es decir, Chávez sacó a la mayor cantidad de gente de la pobreza que ningún otro gobierno en Venezuela, cercano a lo que hizo AMLO aquí en México. Entonces sabemos que después es por ese bloqueo que se dice fácil, bloqueo, suena hasta como quirúrgico, como técnico, como burocrático. No, un bloqueo implica que Estados Unidos evita la entrada, aposta, adrede, de medicamentos, de alimentos, de materiales de primera necesidad para que no entre a Venezuela. Y eso es lo que hizo en esos momentos. Entonces, nadie les pide que no hablen de su sufrimiento, que no digan que en esos momentos la pasaron mal, porque nadie quiere pasarla mal. Pero es que, como seres humanos, siempre buscamos una razón para nuestro sufrimiento, un enemigo al cual señalar con el dedo. ¿Y qué pasa cuando hay una población sufriendo y Estados Unidos invierte tantísimo dinero en mensajes que todo el tiempo te esté diciendo la razón de tu sufrimiento es el gobierno, yo te voy a salvar? Pues ¿qué pasa? Que en un momento de vulnerabilidad te la crees. Y jóvenes que son, o sea, natamente rebeldes, pues quieren rebelarse contra lo que ellos creen es el causante de su sufrimiento, lo cual es absolutamente válido. Pero a ver, seamos honestos. Cuando esta crisis estaban todos los medios internacionales, que por cierto, yo no sé en qué dictadura tienen a un corresponsal de CNN, de Telemundo y de todos estos medios ahí dentro, todos corrían a los anaqueles vacíos del supermercado y reportaban como con un amarillismo feroz de decir, el régimen está dejando sin comida a su gente. Ok, se tenía que reportar. Y ahora, ¿cuántos periodistas están reportando los anaqueles llenos en los supermercados de Venezuela? Porque, ojo, no estamos en esa situación para nada, para nada. Y no lo digo yo, y no lo dice un medio chavista. El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL dijeron que tanto en 2024 como en 2025 el país de Venezuela lideró el crecimiento económico de toda América Latina. Es decir, más que México con la 4T, más que Brasil, más que Chile, más que cualquier país capitalista. ¿Por qué? Precisamente porque es el gobierno el que quería solventar esta crisis, inició un plan de recuperación económica que sí sacó a gente de la pobreza, que sí burló el bloqueo. O sea, burló un bloqueo de Estados Unidos porque vamos a hacer un poco de historiografía. O sea, ¿qué se hizo para que el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73 fuera exitoso? Pues que antes hubo un muy largo periodo de desestabilización, en donde ¿qué dijo Kissinger que era el cometido? Hacer a la economía chillar. ¿Qué implica eso? Que la gente no tenga que comer, que la gente no tenga medicamentos y que la gente quiera una solución. Y si alguien te dice, yo soy Estados Unidos, te tiende la mano, pues en un periodo de vulnerabilidad estás tentado a decir que sí. Pero es que lo pasaron de decir, es que las sanciones no existen, a decir, es que las sanciones son buenas. María Corina Machado en la Asamblea Nacional se paró y dijo, las sanciones están funcionando, más sanciones. ¿Y qué dijo la CIA? Tácitamente, queremos que la mayor cantidad de gente sufra de hambre, sufra de falta de medicamentos, para que en esa zozobra, para que en esa pobreza, para que en ese sufrimiento nos pida ayuda. Entonces nadie pide que no digan que sufren, pero ¿por qué no dicen que después de que emigraron hoy día los anaqueles están repletos y es la economía con mayor crecimiento? Eso me parece deshonesto. ¿Qué pasa cuando en la mayoría del contexto de guerra, en donde se producen estas protestas, en donde se produce este bloqueo, todo
existe en conjunto. O sea, un Estado bajo asedio, un Estado bajo guerra, pues obviamente que está en modo de repliegue. Hay una población, hay una juventud que está enojada, que sufre, que sale a las calles, pero ¿qué pasa cuando en una misma protesta y ellos apoyando a eso, quizás por desesperación, quizás por agenda, en esas mismas protestas hay guarimberos quemando chavistas vivos? Porque si vamos a hablar de mujeres, de política de identidad, podemos hablar de que esos guarimberos quemaban personas únicamente por tener tez morena. Porque obviamente que en Venezuela el chavismo se asocia con un pueblo, con una clase trabajadora que no son ellos. Porque ¿qué pasa cuando te dicen, es que llevamos 27 años pidiéndoles ayuda y no nos hicieron ni caso? Pues ahora no tuvimos más remedio que pedir una invasión y el bombardeo de 100 personas. 27 años. Lo único que están comprobando con ese argumento es que nunca les interesó la democracia. Les interesaba que no gobernara alguien que no fueran ellos. Que no podían creer que alguien que no fuera de esa élite petrolera, que no fuera de esa élite de Carlos Andrés Pérez, de Betancourt, del puntofijismo, gobernara ese país. O sea, Chávez gana todas las elecciones con aval del Centro Carter. Eso también prueba que nunca se trató de las últimas elecciones, porque están diciendo que 27 años. O sea, en estas protestas, las guarimbas, y María Corina Machado lo dijo en su momento, que siempre ha sido la oposición más fervorosa, más rancia, por decirlo de manera medianamente elegante, se apoyaban estas guarimbas, se apoyaban estos movimientos violentos, estos golpes de Estado. O sea, en Venezuela no solo hubo un golpe de Estado en 2002 contra Hugo Chávez, militar, que secuestraron a Chávez del Palacio de Miraflores, sino que después esta misma oposición, en contubernio con Álvaro Uribe, que gobernaba Colombia, el país vecino, introdujeron paramilitares colombianos, esos también entrenados por el Mossad. Los introdujeron a Venezuela para que hicieran un magnicidio y para que ejecutaran bombardeos. Separaron esas dos, pero es que o sea, pidieron ayuda. ¿Cómo? Pidieron ayuda haciendo un golpe de Estado militar en 2002 contra Chávez, pidieron ayuda quemando chavistas vivos, pidieron ayuda llamando cada una de las elecciones desde el 89 antidemocráticas, cuando estaban avaladas por todos los centros. Eso es pedir ayuda. Eso más bien a mí me parece mucho a como cuando iban a hacer las últimas elecciones, que estaban aterrados con que volvieran a ganar Morena. Los opositores que hicieron fueron a pedir ayuda a la OEA, a la Casa Blanca, al presidente de Estados Unidos, para que los ayudara a que no ganara Morena. Eso no es una oposición, eso no es que te preocupe la democracia. ¿Y de lo del helicoide? Bueno, o sea, creo que lo que yo me quedo de lo del helicoide es que entonces meten a personas que... ¿Golpistas? Golpistas, y que entonces ellos son los que agarran y hay una torturan a gran esta masa de gente que protesta. Entre esa masa de gente hay unos guarimberos pagados, paramilitares, entrenados. Sí. Ellos empiezan a quemar vivos chavistas. ¿Y tú lo apoyas? Entonces eres parte de un todo. En un estado de guerra, eso se considera como traición a la patria, como crimen de guerra. Entras a la cárcel. Hoy muchos de ellos han sido excarcelados. Pero en un contexto de guerra, en donde si tú apoyas ese tipo de crímenes de guerra, es como si aquí salieran a la calle y empezaran a quemar vivos a gente de tez morena, a morenistas. Se presan a todos.